¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Contrapunto, programa de análisis político. Me da gusto saludarlos en este día de jueves y presento al maestro Daniel Méndez Vivanco. Maestro, ¿cómo estamos? Muy buena noche. Estimado Marco, como siempre te saludo con un gran gusto y muchas gracias por hacerme la invitación una vez más en esta noche tan fría, porque le digo al auditorio que sí hay que estar bien cubiertos porque está un descenso de temperatura muy fuerte. Saludo al auditorio de manera cordial, como siempre lo hago, con todo el respeto que me merece, y pues atento aquí a lo que vamos a conversar, a esta reflexión en voz alta que vamos a tener y con tu invitado, que es amigo también, al que saludo con un gran cariño que le tengo. No digo su nombre para que lo puedas presentar. Gracias, maestro, y efectivamente tenemos la visita, invitado el día de hoy del Partido de Movimiento de Regeneración Nacional. Me estoy refiriendo al licenciado Taret Aguas Serna. Licenciado, ¿qué tal? Buenas noches y agradezco su presencia el día de hoy. Gracias, pues mi estimado amigo Marco. Es muy grato para mí que hayan tomado en cuenta para la participación y pues más que nada el honor que me confieren pues aquí con el maestro Daniel Méndez Vivanco, quien es pues ya de historia con nosotros, historia de la cultura y pues casi de la radio, del cine y la televisión de aquí de Huatusco. Y pues esta noche es perfecta, pues son 10 grados allá afuera en la calle y pues nuestro clima que nos acompaña, pues encantados de esta bella tierra que nos vio nacer a muchos, ¿no? Así es, gracias licenciado Tarek. Y bueno, alcaldes detenidos y candidatos con antecedentes, la crisis de los filtros políticos en México, este tema que vamos a hablar el día de hoy, vamos a explicar el porqué de este tema. Pero antes, en México cada vez es más común que funcionarios detenidos, alcaldes investigados o políticos con antecedentes penales lleguen al poder. La pregunta es inevitable: ¿cómo llegan estas personas a cargos públicos? ¿Es culpa de los partidos, de las instituciones o de los votantes? Hoy en Contrapunto analizamos un fenómeno preocupante: alcaldes detenidos y candidatos con pasado criminal. Y bueno, ¿a qué me estoy refiriendo el día de hoy? Precisamente la detención del alcalde de Tequila, Jalisco, en estos operativos que realiza Omar García Harfuch y que bueno, diera a conocer a través de su cuenta de X sobre la detención de Diego Rivera Navarro, presidente municipal de Tequila, Jalisco, del Partido de Movimiento de Regeneración Nacional, Morena. Y en esta parte, no en sí, que siempre lo he dicho, no es la cuestión de un partido. Como lo he reiterado en varias ocasiones, los partidos son instrumentos para llegar al poder. Los que ejercen el poder son las personas, pero sí hay que tener cuidado en esta situación de los partidos que cuando designan a sus aspirantes a ser candidatos, como también sucedió el día de hoy, un video que me llamó mucho la atención del diputado local del Partido del Trabajo en Jalisco también, Leonardo Almaguer Castañeda, donde reconoce que efectivamente pues cometió ilícitos hace cerca de 20 años y que ahora, dice que se le sigue culpando por lo mismo. En esta parte, ¿cómo vemos esta situación, maestro Daniel? Mira, desde luego que en este momento yo atraería un primer concepto que pareciera como si estuviera ya muy agotado, pero no es así. Lo han agotado los discursos oficiales, los discursos políticos. Eso es lo que más bien ha sucedido. ¿A qué me estoy refiriendo? Me refiero a la crisis de valores. O sea, la crisis de valores ha estado presente durante los años más recientes, de un buen tiempo para acá, y esa crisis de valores veo con preocupación que se está agudizando. Eso me lleva a pensar que los partidos políticos se supone que han tenido en sus documentos básicos, en su declaración de principios, códigos de ética.
pero eso es lo que lamentablemente es lo menos que se ha tomado en cuenta. Estoy convencido de que necesitamos una nueva clase política. Esa nueva clase política, pues seguramente por cuestiones cronológicas, tiene que venir al relevo, tienen que ser jóvenes, pero tienen que ser jóvenes, y aquí va mi primera parte de reflexión y de aportación de un servidor, así como estoy viendo las cosas. Cada día me convenzo más de que esa nueva clase política tiene que salir, y lo digo con todo respeto para los institutos políticos, tiene que salir de la sociedad civil. Yo desde hace un buen tiempo que he venido estudiando esto, me parece que esto ya urge que la sociedad civil vaya incorporando en las filas de quienes participarían para puestos de elección popular, en las actividades políticas en sí mismas, y luego para pasar a las administraciones públicas, sea a nivel federal, estatal y municipal, tienen que ser pues personas que se manejen en sentido estricto bajo los códigos de ética y los códigos también en la conducción de cómo deberían conducirse en la moral pública. Hace unos días, Marco, quiero comentarle también al auditorio que participaba yo hablando sobre estas cuestiones de la política, de lo electoral, etcétera, etcétera, teniendo este tenor de intervención como el que lo estoy haciendo, con el que me permites abrir esta sesión. Me decía el conductor del programa que si no resultaba yo ser demasiado idealista. Eso lo tengo muy presente. Y entonces la contestación mía que le di al conductor, que es un excelente amigo, le dije, es que los ideales siempre están presentes en la humanidad. Entonces, si vamos a caer en un cinismo de que las cosas tienen que seguir igual, porque así se manejan de manera práctica, hay acuerdos en lo oscuro, etcétera, etcétera, calificativos que podríamos sacar una larga lista, bueno, entonces los ideales se harían a un lado y eso sería altamente dramático, ¿no? Entonces, hay un toque idealista en lo que yo vengo planteando, porque de ahí pasamos, si hay una crisis de valores, se está dando una crisis de credibilidad de quienes están participando en la política. Y aquí viene algo más que quiero que me permitas. Hay adultos que han pertenecido a la clase política tradicional, que desde que el Partido Revolucionario Institucional dejó el poder, como chapulines, han ido de un partido a otro. Y eso es lo que no se vale. Pero ya los conocemos. Muchos de ellos han recibido el calificativo de los dinosaurios, ¿no? Y esos dinosaurios, lo que menos les ha interesado son las convicciones. Mucho menos les ha interesado el lado del idealismo al que hay que perseguir. Lo han visto como un mercantilismo, bajo una visión materialista y con una facilidad que pasan de un partido político a otro, arrastrando toda una estela de corrupción que echa a perder la crisis de credibilidad que están teniendo los institutos políticos, y ahí la doble preocupación, van jalando a la juventud, y los jóvenes que están entrando a los institutos políticos, que ya están desempeñándose en puestos de elección popular, que han sido nombrados, que han salido como resultado de un proceso electoral ya como candidatos, etcétera, etcétera, son jóvenes, sí son jóvenes,
pero están teniendo los patrones de conducta que como sociedad le hemos cuestionado a esos dinosaurios que siguen enquistados en el ambiente de la política. Gracias, maestro. Bueno, en esta situación de la detención del alcalde de Tequila, Jalisco, del partido de Morena, es un documento que presentara en su momento dado el Comité Directivo Estatal de Jalisco, haciendo mención, bueno, que si hay elementos que perseguir, pues adelante. Igual la dirigente nacional del partido, Luisa María Alcalde, también hizo una declaración a través de sus cuentas de redes, en el sentido de que efectivamente pues no se va a cubrir a nadie, licenciado Tarek. Sí, mira, yo quisiera referirme aquí ante toda pues, la honorable audiencia que nos acompaña el día de hoy, y voy a remontarme un poquito, no voy a evadir la pregunta, sino que quiero darle un contexto, un origen. Yo también soy de la idea, de la manera personal, en que no debemos olvidar el origen y las bases que forjan el Estado. El Estado, tal como lo narra Platón en su obra, una de las más cercanas a este tema, que es La República, narra cómo debe ser el ciudadano que se pone inmerso en la acción, en el ejercicio de la vida pública y de la política. Y también me voy a referir a otro de los clásicos para hablar de Aristóteles, precisamente, que es el que nos dice cómo también debe de conducirse el ciudadano virtuoso, el ciudadano que va a ser parte de esa sociedad, de esa polis, que tiende a ser, y comparto en eso, sí comparto con el maestro Daniel, pues un ideal, ¿no? Se remonta a un ideal. En su libro Ética Nicómaco, también en Política, que es otro libro que él publica, son tomos pues extensos, pero no por eso deben de omitirse, pues nos explica cómo debe ser el ciudadano, cómo debe ser forjado el Estado a través de esa ciudadanía, del ciudadano del mundo, agregaría yo, que debe de ser alguien que es un eslabón fundamental dentro de la pieza de este aparato enorme, de este leviatán llamado Estado, como lo decía Hobbes, ¿no? Entonces, creo que debemos de partir de esa base, partir de esas virtudes que debe de tener el ciudadano para poder aspirar entonces a un ejercicio de la política pues de una manera más justa, más equilibrada y con una mayor solvencia moral, que es lo principal, que es a lo que se refiere este apartado que tú nombras como una crisis política, ¿no? En ese sentido. Creo que debemos de fundamentarnos en esa vertiente. Son libros pues accesibles de encontrar hoy en la red, y para aquella juventud que viene de 15 años en adelante, yo siempre lo recomiendo, esa lectura que sea somera, pero sí, porque nosotros hoy en día, eso sí lo quiero plantear ya dando respuesta a las dos particularidades, ejemplos que tú das, como que hay un ejercicio de una acción de la justicia. Yo creo que sujetos de la justicia somos todos, porque la ley es general, no es específica. Al ser sujetos de justicia, de ese derecho de hacer justicia, pues cualquiera puede estar en vísperas del ejercicio y del efecto de la ley. Entonces, al ser una ley general, pues todos están en esa tesis. Ahora bien, no es particular de un movimiento, de una agrupación o de un partido político. Es una cuestión que atañe a toda la sociedad. Si nosotros queremos darle el enfoque que se ha venido dando a través de esos medios, a partir de la opinión ciudadana, que es de donde surge todo esto, como que es parte de un partido, como que el problema es una sigla, pues vamos a minimizar un problema
que viene precisamente de la sociedad, de esa parte que debemos apegarnos pues a la ley, ¿no? Esto es en razón de la cuestión que hay un efecto de la justicia en dos particularidades, pero creo que para no caer en pragmatismo, es decir, no caer en esa facilidad de decir el problema es un color o es el otro, creo que debemos de tomar el problema de raíz cuando existe. Cuando existe, ¿por qué lo digo? Porque en las redes sociales también estamos encontrando ese contexto, que más adelante, si me lo permites, pues platicarlo, que hay grados de señalamientos, ¿no? Pero finalmente en muchos casos, pues ¿cómo se llama? El producto, el efecto o el resultado de N o X señalamiento, pues no acaba en una sentencia, ¿no? Entonces también es verificar y tener una pequeña idea del proceso, ¿no? de que se lleva a cabo, pero si me lo permiten más adelante lo podemos comentar. Entonces dando respuesta, pues si hay ese tipo de hechos noticiosos que generan tendencia en las redes sociales, pues seguramente es por el ejercicio, ¿no? de la acción de la autoridad, que cuando es autoridad, y recordar que la autoridad que investiga hechos es un ente autónomo constitucionalmente. Después de la reforma del 2008 ya son entes que investigan con autonomía, ya no hay el sesgo partidista ni es parte de un orden ejecutivo el ejercicio de esta acción de una determinada autoridad. Entonces vamos progresando, pareciera que va lenta el progreso del marco jurídico nacional, pero hay progresos sustanciales, y yo creo que la justicia cada vez se acerca más a lo que es el deseo de todos, que es pues que dar a cada cual su cada cuanto, ¿no? En eso yo creo que si hay una acción, si hay un hecho noticioso, es precisamente por el ejercicio. De toda esta situación se habla bien del gobierno de Claudia, en el sentido de que precisamente fue el secretario Omar García Harfuch quien hace, a través de estos operativos conocidos como Operación Enjambre, la detención del alcalde de Tequila, Jalisco. Así es, efectivamente. Qué bueno que traes aquí a la mesa. Pero en esa parte también, pero en esa parte también, todas estas personas, o en este caso, bueno, el partido en general, o todos los partidos en general, sí, cuando una persona va a participar en el caso del hoy detenido alcalde de Jalisco, pues hay una remembranza de la cuestión informativa de los antecedentes que pueden tener o no para participar en un cargo de elección popular. Sí, mira, ahora que platicábamos a través de los mensajes sobre el tema que íbamos a tratar, qué bueno que haces este comentario, porque refuerza lo que yo decía hace un momento y lo que voy a comentar ahora a continuación. Esto, lo que está sucediendo es que, hablabas tú en esos mensajes, me decías de los filtros políticos. Bueno, los filtros políticos son los que menos están funcionando, o sea, han sido no eficaces, porque lo que estamos observando es una serie de inconvenientes a la hora de seleccionar, sea el método que pudiera presentarse, quien resulte ser primero candidato a un puesto de elección popular, verbigracia el asunto de las presidencias municipales, y luego ahora, en los tiempos y en estos días que están transcurriendo, estamos viendo en pocos días, en tan poco tiempo, en escasamente un mes, cómo el caso de las alcaldías, que es lo que más nos trae a colación el análisis, están resultando reprobados en el sentido de la eticidad. Cuando yo digo el sentido de la eticidad, me estoy refiriendo a la ética. Ahora, ¿esto por qué sucede?
Yo no diría, ahí difiero de mi querido Tarek, difiero de que esto va mejorando. Estamos viendo cada vez más esta crisis recurrente. Pongo un ejemplo. Hace un momento, antes de venir aquí al programa, veía yo un video donde aparece la Presidenta de México. Entiendo que el escenario es cuando está en campaña el alcalde de Tequila, el hoy alcalde de Tequila, y la Presidenta de México pues se decide en comentarios así muy favorables hacia él, dice que hay que votar por él, porque va a dar excelentes resultados, agrega a la Presidenta de México que va a recibir el alcalde un gran apoyo por parte de la Federación, etcétera, etcétera. Y bueno, pues ahora lo que acabamos de ver en este proceder de la justicia a través de las investigaciones que está haciendo el señor secretario Omar García Harfuch, que celebro que esté llevando a cabo estas investigaciones el secretario de Seguridad, y esto no termina ahí, ¿no? Estamos viendo el ámbito de Jalisco, el caso de este señor, pues es un caso que ya se ha hecho viral, pero podemos citar muchos ejemplos más. Yo aquí tengo, voy a mostrar al auditorio, porque les quiero comentar que soy un hombre que maneja la tecnología, pero no renuncio a la prensa escrita, impresa, y aquí tengo un artículo que acaba de salir apenas ayer, entre lo que es el lunes y el martes. Dice: alcaldes chapulines en el estado de Veracruz. Se está refiriendo al estado de Veracruz. Viene un pretítulo al de alcaldes chapulines que agrega y dice: brincan a Morena. Y aquí va citando nombres completos, nombre y apellidos, de cómo estos alcaldes hicieron sus campañas. Por ejemplo, el elemento recurrente que está aquí, hicieron sus campañas de los partidos de oposición, tomaron ya posesión este 31 de diciembre, y ahora están dándose como cuando se empiezan a caer los naipes, el juego de naipes, están pasándose al partido que hoy pues tiene un predominio en nuestro país, a que se refiere el artículo de Morena. Y bueno, cómo termina, me llama la atención cómo termina el articulista, ¿no? Dice el articulista que qué es lo que provocó que los alcaldes pasen al partido que está predominando en nuestro país, y salen ahí las declaraciones de los dirigentes estatales, tanto de Acción Nacional hasta el mismo Partido del Trabajo, pues diciendo que es una ingratitud la que ha presentado cada uno de estos alcaldes, siendo que pronto se les olvidó que llegaron a ser candidatos y tomaron posesión apoyados por el instituto político que los representaba. Y ahí surgen los elementos constitutivos de lo que está prevaleciendo, ¿no? La prebenda, la coima, las amenazas de extorsión, las amenazas que van más allá de la dignidad humana. Eso se me hace muy delicado. Se me hace muy delicado. Podrían decirme: ¿qué no entiendes que así es la política? ¿Qué no entiendes que así se manejan las cosas? No, es que eso es lo que se tiene que acabar. Mientras sigan este tipo de cosas que rayan en el cinismo, entonces nosotros como sociedad civil, los que son libre pensadores como que les habla, los que no tenemos compromisos con los partidos políticos, pues nos dan elementos a no creer en las actividades políticas y llevarnos a una situación de que
el ambiente de la política y de los políticos es una enciclopedia de aberraciones, y eso deja muy mal parado a cada uno de los dirigentes estatales y nacionales, de quienes se valen de estas componentes para ufanarse luego diciendo ya se pasó, y se toman la fotografía, ya se pasó aquí, vean, el que era el alcalde y llega por aquel partido de oposición, ahora está del lado de nosotros. Ese tipo de cosas no abonan a lo que hablábamos hace un momento de la eticidad en el comportamiento humano, en la ética y en la moral, mi querido Manuel. Ahorita que comenta este caso, recuerdo cuando precisamente gana el presidente de Chumatlán por el Partido Acción Nacional y pasa a las filas de Morena, también el que gana como presidente independiente, ganó en todo el estado de Veracruz, del municipio de Zaragoza, y también se integra a las filas de Morena. Lo vimos ahí a Esteban Ramírez Cepeta presentándolos cada uno en su momento dado. Y efectivamente el Partido del Trabajo, otro de los que están dentro de esta coalición llamada la 4T, pues ha argumentado que también les han quitado presidentes, ¿no? De hecho, están molestos que ahorita en la elección que se va a llevar, la elección extraordinaria, ahorita no van a participar, nada más va a participar el Morena con Verde, el Partido del Trabajo se abstiene de participar y tengo entendido que va a también proponer su propio candidato. Así es. Y en esta cuestión, bueno, efectivamente, ¿qué tan sucio puede llegar a ser toda esta parte para tener el control hacia el partido que gobierna hoy día Morena? Bueno, antes que nada, creo que la reflexión es importante. Desde tiempo atrás, como bien dice el amigo, compañero Daniel Méndez, el cambio o el camuflaje que se da entre los personajes políticos, pues no es más que el efecto de los colores que van mutando en algunas ocasiones que se ha venido dando. Yo recuerdo que en aquella legislatura que cerraba en el 2004, cuando entra por ejemplo el exgobernador Fidel, era una legislatura que no tenía mayoría legislativa por parte del partido hegemónico, que en ese momento acababa de ganar la gubernatura, y estaba pluricompuesta, había PRD, había mayoría panista, más o menos era el equilibrio que mantenía, y sin embargo, sin embargo, esta legislatura apoya la mayoría de las reformas en materia constitucional y las iniciativas que presentaba entonces el gobernador, y no eran del partido en turno. Entonces, ¿qué podía decirse si fuera esa la hipótesis? Que todos los cambios que hubo pues fue porque se pasaron al PRI en ese momento, ¿no? Cuando con Gerardo Buganza habían quedado casi creo que un 1.5% de diferencia, ¿no? En el GAN incluso se iba a ir al tribunal y todavía a juicio para ver pues cuál era el que había ganado, ¿no? Entonces yo creo que más que nada es cuando las personas pues por alguna razón no encontraron el eco en su partido, llámese el partido que sea. Yo no creo que haya que ponerle pues una sonajita a cada partido para decir este es bueno, este es malo. Creo que hay que ser todavía más grande que eso, hay que ser plural y no decir pues porque tiene tal color es bueno o es malo. Finalmente lo bueno y lo malo pues es un referente ético nada más, ¿no? Pero sí obrar en el sentido de entenderlo pues como cambios, que si hay particularidades en cada municipio yo no lo dudo, y que si hay particularidades en cada instituto político, que no por no ser el afín al partido oficial tiene que ser bueno tampoco,
o tiene que ser positivo. También pueden existir diferencias dentro de la organización política, dentro del instituto político de un color o de otro, que hagan pues migrar a los personajes. Esta cuestión la vemos también cuando quieren contender, digamos, hablando de los partidos de la oposición en este caso, pues muchas veces lo que va a venir ahorita con la elección intermedia de las del 27, muchos van a querer por N afinidad a un alcalde de un color, por N afinidad a otro, y ahí va a haber las disputas, porque nada más va a haber una propuesta por instituto político, y ahí va a venir ese tipo de quién va a quedar, si de un grupo o de otro. Y ahí viene la división, y a lo mejor hay cambios, a lo mejor pasan a otro instituto político. Yo sí difiero de esa parte de que es por una presión o que es por una... a lo mejor puede ser por una no apreciación, que un individuo, que un político no se sienta cobijado en ese momento por su partido y encuentre eco en otro. ¿Que es ético? No lo sé, no sería yo la balanza de la justicia para decir es ético o no, pero sí podríamos decir que es más allá el efecto y las causas que generan este tipo de movimientos, ¿no? Se van a ver muchísimos ahorita en la próxima elección, definitivamente. Yo no me aparto de que haya más causas y sí creo que no es necesario en muchos casos que sea por una presión o por una cuestión de esas. Ya se va generando más ciudadanía, y al generarse más ciudadanía, pues las prácticas digamos, caciquiles, como las que menciona aquí el compañero, que yo creo que no son lo que genera el cambio o la transmutación de partidos, o el cambio, o como dice el periódico que acompaña, Chapulines. Yo creo que hay otras causas más atribuibles también a la inacción y a la imperceptibilidad ya de los partidos, que a veces pues ya no cobijan adecuadamente a sus agremiados, que se nota por la disminución de votos que van teniendo. Eso lo dice el OPLE, no lo digo yo. Y también se nota pues por el desapego que existe en las dirigencias, en este caso en las que se menciona, con sus agremiados y con sus abanderados políticos en ese caso. Sí, en esta parte, bueno, ver si también es por cuestiones de intimidaciones, de amenazas, o también de ofrecer algo mejor, ¿no?, para el municipio determinado, y decir, bueno, si ustedes se integran a las filas de Morena como presidente, pues recibirán ciertas, ¿cómo podemos llamar?, mejoras que aquel que no está dentro del partido de Morena, ¿no? Pero el punto exacto en esta situación que estamos analizando, más que de la parte de agente que emigra o no a Morena y si puede ser sucio o no, es el tema de los partidos políticos que se deben de fijar en la designación de los aspirantes precisamente ahorita para el 2027, que se vienen las elecciones intermedias, ver todo ese tipo de cuestiones de personas que pudieran tener antecedentes penales o no, como en el caso del diputado local del Partido del Trabajo también en Jalisco, donde reconoce que efectivamente tuvo una vida delincuencial hace 20 años, pero todo esto qué tanto llega a afectar, y sobre todo si es parte, y que lo sabemos como abogado, que una de las cuestiones es el no tener antecedentes penales, cómo se les permite a todo este tipo de ciudadanos participar en elecciones de un cargo de elección popular. Bien, mira, y qué bueno que vamos a puntualizar. Ya dimos un contexto, el compañero maestro Daniel y tu servidor, sobre pues los ideales que todavía nos acompañan, pero ahora sí es momento pues de llegar al punto de inflexión que ya no permite pues dar un preámbulo más, sino abordar de fondo. ¿Qué ocurre? Principalmente la ley penal en México es bastante rígida, bastante estricta. Es uno de los países de Latinoamérica que tiene mucha estricticidad en esa parte de la vinculación y del seguimiento y del reconocimiento de aquellos que han sido procesados en materia penal por alguna causa. Ahora bien, yo pregunto y lo dejo como un punto de reflexión. Como abogado, como acompañante, como asesor jurídico de muchas personas que hemos tenido la oportunidad de acompañar en algún proceso legal, pregunto, ¿quién tiene algún proceso
que se sometió a algún proceso, que tiene algún antecedente, es deseo de la sociedad que ya no vuelva a reinsertarse, esa es la pregunta válida. Ya no tiene derecho, ya dentro de sus derechos político-electorales del ciudadano, ¿no? Ya no tiene derecho a insertarse. Esa es una pregunta que a veces es difícil para muchos abordar porque pareciera que queda una mancha indeleble en su andar, en su haber y en sus derechos políticos electorales que prevé la Constitución dentro del artículo 35 de nuestra Carta Magna. Son los derechos del ciudadano. Ahora bien, entonces yo hago esa reflexión. Ya no se permite a alguien que ha cometido y que ha compurgado una sentencia condenatoria y que ha sido ha pagado pues su sentencia y ha estado en un centro de reinserción social. Ojo con esa palabra. No son cárceles, sino son centros de reinserción. El ideal es reinsertarlo a la sociedad como una persona con mayor capacidad de adaptarse. Esa es una pregunta, no lo digo yo como jurista, sino lo pongo en la mesa nada más como un punto de debate. Quien ha tenido un proceso, que ha enfrentado un proceso y un antecedente penal, ya no puede participar en la vida pública del país. Esa es mi pregunta. Yo lo pongo sobre la mesa, yo no quiero opinar en este momento de eso, pero yo tengo mi opinión respecto de eso. Para mí sí es un reinsertado que debe tener derecho a derechos laborales, que en un trabajo pues debe poder acceder, porque ya compurgó la pena. Si no la ha compurgado, entonces que siga en el centro de readaptación. Esa es mi tesis que yo sostengo. Sin embargo, los órganos electorales sí prevén en su materia, en el Código Electoral para el Estado de Veracruz, sí prevé algunos mecanismos, como lo que mencionas tú en el título de la entrevista, filtros, ¿no? Pero dejo la palabra con el maestro Daniel. ¿Puedo? Sí, adelante. Bien, son varios factores los que están interviniendo, ¿no? O sea, siempre también no perdamos de vista que en la tarea política pues es compleja, y para hacer el abordaje de la tarea política y lo que está sucediendo con los actores principales, pues requiere bastante tiempo de ir tomando cada uno de los elementos. Yo diría en primer término que cuando hago mención de la crisis de los partidos políticos, la crisis de credibilidad, sería el término completo, por parte de la sociedad civil, bueno, eso ¿por qué ha sucedido? Porque han predicado mal con el ejemplo. O sea, los partidos políticos se fueron desgastando en el ejercicio del gobierno. Eso es una realidad que no podemos negar. Le sucedió al PRI. Bueno, ¿por qué el PRI estuvo 71 años? Y aquí viene otro elemento. Porque fue el partido, y conste que no soy priista, pero vamos a las comparaciones, vamos a hacer unas comparaciones. ¿Por qué estuvo mucho tiempo al frente de los destinos del país? En lo que se refiere a su organización, tuvo su escuela de cuadros políticos, que tuvo de buen nivel y con reconocimiento internacional. Eso que le dio al Partido Revolucionario Institucional, le dio consistencia. Cuando termina la era del PRI y saltan a la palestra ya los partidos de oposición, en este caso Acción Nacional, con 2 sexenios, bueno, si algo caracterizó a los panistas fue que también tuvieron su cuadro de formación para nuevo ingreso, pensando también ya en los jóvenes, entraban también los adultos, y también lo caracterizó a ese partido los filtros filtros de evaluación que se establecían para poder incluso recibir cuando alguien quería entrar a Acción Nacional. Acción Nacional establecía bien esos filtros de evaluación. ¿Y qué tendría yo que decir
cuando llega ahora Morena. Bueno, Morena tomó esos ejemplos del PRI primero y de Acción Nacional y formó su escuela de cuadros. Y bien, yo tendría que citar ahí al escritor, por ejemplo, Paco Ignacio Taibo II, que fue director de esa escuela de cuadros, Alfredo Jalife Rame, que es otro gran escritor, que también es de los fundadores de Morena. El problema es cuando se pasa de la teoría a la práctica. Ese es el gran problema, que se disocia lo de la teoría con la práctica, y entonces lo que estamos viendo en el escenario es que empieza la pugna, empieza la confrontación. Como tienen crisis de credibilidad los partidos políticos, se van sobre la persona. Y entonces ahí viene la expresión esa de ya no son los partidos políticos desde el exterior, ya no son los partidos políticos, es la persona a la que hay que ir tomando en cuenta, pero pues ahí están los institutos políticos, que no les queda otra a los candidatos externos que entrarle a lo que es los colores, el logotipo, la plataforma, etcétera, etcétera, para poder contender. De tal manera que, ¿por qué ha sucedido? Esa es la realidad. Aparecen las personas que de repente dijeron, fulanito de tal tiene fama de popularidad, me engañan, pero no hay oficio político, pero no hay preparación, no importa, pero son populares, vengan para acá, vengan como candidatos. Y lo que estamos viendo, con todo respeto para los que han llegado así, de esa forma, lo que estamos viendo es un desconocimiento en la mala administración, una no congruencia, un mal ejemplo en el ejercicio de los valores, de la ética. Y otra de las cosas que me parece también muy importante que se ha ido descuidando, yo soy pedagogo, más allá de lo del derecho y de los marcos jurídicos que allí están, pero disociados como teoría de la realidad. Bueno, voy al terreno como pedagogo que soy, de mi perfil profesional. La evaluación no es del pasado. La evaluación es un proceso permanente, de tal forma que cuando los partidos políticos van a fijar su atención en quiénes pueden ser los primeros aspirantes a una candidatura y luego se selecciona finalmente al candidato o a la candidata, es porque ha pasado por ese tamiz que se llama proceso evaluativo. Si nos quedamos con una evaluación que ya ocurrió en el pasado y ya no le hacemos caso porque intervienen juegos de interés, los juegos de interés, entonces es ahí donde se trastoca todo, se tergiversa todo. De tal manera que como pedagogo, yo aquí tendría que decir y agregar la política requiere de un auxiliar que es la pedagogía para que esos procesos de evaluación sean permanentes. Concluyo esta intervención. Por eso, las convicciones que había en aquella época, cuando estaba la consistencia de todos estos partidos políticos, las convicciones, las lealtades, las fidelidades, lealtades, convicciones, fidelidades. Yo remitiría a nuestro público a hacer una sugerencia bibliográfica. Métanse a la obra de don Daniel Cosío Villegas, gran analista, conocedor de cómo se mueve el sistema político, por ejemplo en nuestro país, lamentablemente ya fallecido, y ahí uno de los aspectos concluyentes a los que llegaba, si nos adentramos en su obra, es que la lealtad, la fidelidad, las convicciones y el conocimiento que va a provocar en la acción transformadora del ser humano el oficio político son cosas que no debemos olvidar y que en estos tiempos
se han ido olvidando, no se han ido tomando en cuenta. Pues prácticamente estamos finalizando el programa. Me gustaría el comentario final del licenciado Tarek Aguas. Yo creo, ya para darle una tema para concluir este tema, es que la solución sí tiene que ver con un punto de vista pedagógico, un punto de vista del marco jurídico que existe, pero la clave está en la participación ciudadana y no es un tópico nada más. Creo que la denuncia ciudadana, el exigir de la parte del ciudadano una autoridad más transparente, más responsable, de denunciar en su momento, en las etapas que existen en el marco jurídico electoral aquí en el estado de Veracruz, por ejemplo, es más allá, cobra más fuerza todavía que el ámbito legal. Es decir, creo que el poder, como dice la Constitución, emana del pueblo, ¿sí? Y de los ciudadanos. Es la responsabilidad de decir, este personaje no me representa, más allá de cualquier partido político. Este sí me representa porque es una trayectoria más limpia, porque su escrutinio público es más claro, etc. Pero creo que viene del poder del ciudadano, no creo que vaya a provenir ni siquiera de los partidos políticos o del acuerdo de las personas idóneas, elegibles. Caeríamos casi como en ese ideal del mundo feliz, ¿no? de Aldous Huxley, con alfas, betas, epsilones, los más capaces, los más incorruptibles, los intachables. Creo que al ser una sociedad plural debemos de participar, debemos de hacer más ciudadanía para que entonces esto se refleje en nuestro marco electoral, más allá de los partidos políticos. Creo que la sociedad es tremendamente más grande que lo que representan los partidos políticos, o en su caso los dirigentes, que finalmente representan a los agremiados, pero la sociedad debe representar a la sociedad, y desde mi punto de vista, esa es la clave para hacer el señalamiento oportuno y que el peso de la opinión pública bien informada sea la que le dé veracidad y la que le dé sustento, en este caso, a las candidaturas que vayan a postularse para N o X cargo público. Es en la sociedad, para mi forma de entender esta política, esta nueva política que ha sido muy pragmática, es eso, la exigencia de la sociedad. La sociedad tiene que exigirle al liderazgo político, al líder político, al representante, y finalmente también debe de inmiscuirse en la representación de los órganos electorales, que no hay que olvidar que son ciudadanos, no son funcionarios públicos. Entonces, en ese orden de ideas, a mayor representatividad de la sociedad en los órganos que acabo de mencionar, ahí vamos a encontrar la clave para sostener nuevas y mejores autoridades municipales, estatales y nacionales. Esa es la clave para mi gusto. Gracias, maestro Daniel. Yo más bien diría que volvamos a la realidad. Mientras los institutos políticos es una situación de relación unilateral. ¿Quiénes son los que llaman a las personas, sean de la militancia partidista o candidatos externos? Las dirigencias. Y las dirigencias luego entonces marcan esa dirección. La sociedad civil tiene que asaltar a los partidos políticos. Mientras eso no suceda, mientras exista esa relación, línea unilateral de las dirigencias de los partidos políticos, y otro elemento, mientras no se predique con el ejemplo, la sociedad civil, que ya no se le puede engañar, la sociedad civil le va a pensar para participar. El ejemplo que traería a colación lo vivimos en la elección pasada, cuando de manera bipartita se nos presentó a los ciudadanos y a las ciudadanas casillas electorales para votar por la reforma judicial, y luego el otro espacio de las casillas electorales
para los puestos de representación popular. ¿Qué sucedió? ¿Qué vimos? Que donde estaba el espacio para votar sobre la reforma judicial, desiertas. ¿Por qué? Porque no convencía, porque había desconfianza de la ciudadanía a esa reforma judicial. Las personas que llegaron a salir ese domingo, y lo digo con conocimiento de causa porque yo hice un trabajo de recorrido en las casillas, desde acá, desde esta parte donde vivimos, salieron, pero no salieron todas. Predominó el abstencionismo. Entonces, ¿cómo podemos mejorar? ¿Cómo podemos plantear alternativas de solución? Bueno, es la observación como paso primordial para los procesos de evaluación. La observación estricta de las dirigencias de los partidos políticos y la evaluación permanente. Y del lado de la sociedad civil, sí tiene que estar informada la sociedad civil, obvio, pero la sociedad civil también ha ido adquiriendo conciencia social. Y al ir adquiriendo conciencia social, se da cuenta de en qué momentos puede participar de manera decidida, pero en qué momentos no participar para no prestarse a un teatro. Así concluiría yo. Gracias, maestro Daniel, gracias, licenciado Tarek, y gracias a todos ustedes, amigos del Imparcial, por haber sintonizado su programa de análisis político Contrapunto. Se despide Marco Antonio Jaca Solava. Muy buenas noches.